Las competencias socioemocionales han tenido una historia en este país que, digamos que ya tiene varios años. Si bien el término es un término que ha sido acotado más recientemente, las habilidades sociales o las competencias socioemocionales han tenido diferentes nombres y diferentes tipologías. Se han llamado, ustedes sabrán, y hemos todos trabajado en ellas, competencias ciudadanas, capacidades ciudadanas, habilidades sociales. En otros marcos de referencia han recibido nombres como, por ejemplo, habilidades para el siglo XXI, habilidades para la vida, en fin. Las tipologías y los nombres que han recibido estas competencias han sido muchos. Yo hoy no voy a entrar en ese tema. Ese tema es de un debate, digamos, muy vigente en términos de los procesos académicos y de conceptualización de las competencias. Incluso la misma noción de competencia ha tenido unos debates pues muy significativos entre cuál es la diferencia entre una competencia, una habilidad, una capacidad, en fin. Si necesitamos abrir esas preguntas, lo hacemos, pero en realidad hoy quisiera que sobre todo arrancáramos preguntándonos, y este es un poco el inicio de la conversación que tengo pensado para que podamos entre todos debatir y entre todos pensar, ¿por qué son importantes las competencias socioemocionales en los jóvenes? ¿Qué es lo que hace que estemos hoy hablando de competencias socioemocionales y que, por qué para ellos y para ellas en la educación media, grados de 10 y 11, o en el momento de la vida, 15, 16, 17 años, incluso un poco más, porque en ese momento es importante pensar las habilidades socioemocionales y qué es lo que hace que sea uno de los temas estructurales en términos de los debates de la juventud en este momento, no solo en el país, sino también a nivel internacional. Arranquemos haciéndonos esta pregunta, todos. Quiero que participemos y que me ayuden, que nos ayudemos entre todos a pensar por qué son importantes las competencias socioemocionales en los jóvenes. ¿Qué es lo que hace que estemos hoy hablando de este tema y que este sea uno de los temas más vigentes en términos de educación media? La educación, digamos, los jóvenes o el momento de escolaridad de educación media, en realidad es un momento de cambio en la vida fundamental. Digamos, en términos del desarrollo humano, es un momento tremendamente potente de cambio. El paso de la niñez a la adultez es tal vez uno de los momentos más significativos en términos del cambio del desarrollo humano, no solo a nivel físico, hormonal, biológico, sino por supuesto con todo lo que esto implica a nivel emocional, a nivel relacional, a nivel social, e incluso a nivel de consolidación de la identidad. Es el momento en la vida en el que todos estos temas están más vigentes. Uno igual construye identidad a lo largo de toda la vida y uno a lo largo de toda la vida está en momentos de cambio y digamos, de resignificar procesos biológicos, emocionales, relacionales. Pero la juventud es un momento, digamos, de desarrollo donde el cambio es la tarea fundamental que tenemos como seres humanos. Y esto implica una cantidad de cosas, porque el cerebro está cambiando, el cuerpo está cambiando, nuestras emociones están cambiando, nuestra manera de relacionarnos está cambiando, nuestra concepción de nosotros mismos está cambiando, en fin, y todo esto hace que efectivamente las competencias socioemocionales sean una prioridad. Es decir, son importantes en todos los momentos de la vida, son fundamentales en términos de reconocernos como seres sociales, somos seres sociales por naturaleza y nos transformamos en la convivencia social, somos distintos por estar en interacción con otros, aprendemos cosas por estar en interacción con otros, regulamos nuestro comportamiento y nuestras emociones por estar en interacción con otros. Es decir, esto es común a todos los momentos de la vida, pero la juventud es un momento en el que todos estos temas se ponen en alerta, porque es un momento significativo de cambio y de transición. El paso de la niñez a la adultez es un momento fundamental en la vida. Eso no se vuelve a vivir. Es como, claro, uno nunca vuelve a vivir un solo segundo de la vida, pero ese es un momento tremendamente potente. Y los jóvenes en nuestros contextos
y ahora aún más en la pandemia. Si quieren abordamos un poquitico más adelante el tema de la pandemia y el impacto que está generando en los jóvenes, que es muy alto. Están viéndose abocados, los contextos le están poniendo alertas y riesgos muy fuertes a los jóvenes. Esto es lo que se ha llamado, digamos, las diferentes situaciones de riesgo, como, y ustedes tendrán claro la vigencia de estos temas en región, embarazo adolescente, consumo de sustancias psicoactivas, procesos de autolesión, que son más comunes en las mujeres que en los hombres de manera muy desafortunada, incluso de suicidio, vinculación a pandillas o comportamientos agresivos y violentos, en fin, hay una serie de situaciones de riesgo que son fuertes y que truncan o pueden llegar a truncar las trayectorias de vida de los jóvenes. El embarazo adolescente, en realidad, por ejemplo, pues si la niña o la pareja quieren quedar embarazados, pues no estamos hablando realmente de un embarazo temprano o de un embarazo adolescente. Estamos hablando de un embarazo adolescente cuando es una situación que no es elegida, que en realidad llega de sorpresa y en un momento en la vida en que la persona no puede realmente asumir las consecuencias de la situación que se está viviendo. Ahí es cuando estamos hablando de un embarazo adolescente. El consumo de sustancias, en realidad, parte de lo que pasa es que la juventud está tan ávida de experiencias y en realidad es un momento de la vida, como ya dijimos, de cambios biológicos, físicos, psicológicos y demás tan fuertes, que en realidad es un momento muy potente para generar adicciones. Por eso los jóvenes que incurren en consumo de sustancias pueden llegar a generar diagnósticos de adicciones muy fuertes. Igualmente las situaciones pues de autolesión, de suicidio, de agresión y demás. Es decir, no solo es un momento de cambio y de transición en la vida fundamental, nuclear, donde las competencias socioemocionales apalancan o son el baluarte de un proceso de cambio responsable, democrático, con una buena proyección en términos de la trayectoria de vida de los jóvenes, sino que también los jóvenes se están viendo abocados a unas ciertas situaciones de riesgo que son muy presentes, que son muy vigentes y que los puede llevar a pues unas consecuencias no deseadas en términos de sus trayectorias de vida. Y allí también las competencias socioemocionales juegan un rol fundamental, porque son las que les permiten tomar decisiones informadas, porque son las que les permiten ser asertivos en sus comunicaciones y poder decir que no, o poder asumir las consecuencias de las decisiones que toman, un poco anticipar en la vida, digamos, no caer como ciegos frente a los riesgos, sino anticipar de manera consciente y clara el manejo de sus emociones, sus procesos de pensamiento y de comportamiento para que los lleven, digamos, a un proceso de una decisión más consciente para sus vidas. Y esos temas son claves en la juventud, son claves en toda la vida, estamos de acuerdo, y Ana María, tú lo mencionas con mucha claridad, pero en la juventud se hacen muy vigentes, porque es un momento de cambio y de transición que efectivamente desestructura no solo los procesos cognitivos, sino también los procesos emocionales en este momento de vida. Los primeros años de vida, de los 0 a los 6 años, 7, 8, que es lo que se ha trabajado en el marco de la primera infancia y de la estrategia de 0 a 7, son fundamentales, eso no lo vamos a negar nunca. Es el momento de mayor plasticidad cerebral, de mayor maleabilidad cerebral, es decir, el momento en el que nuestros cerebros están más ávidos a recibir y procesar información. En el fondo, todo lo que aprendemos es una conexión neuronal en nuestro cerebro. Eso en realidad es el desarrollo de cualquier competencia. Esto es tremendamente biológico y a veces como un poco escueto, pero la realidad es así. Cuando estamos hablando de competencias, lo que estamos diciendo es que generamos nuevos aprendizajes en términos de nuestras actitudes y nuestros comportamientos, y eso en el fondo en el cuerpo se refleja en una conexión neuronal que establecemos en el cerebro. En la medida en la que visitemos más esa conexión neuronal, la conexión se fortalece, motivo por el cual nuestras competencias avanzan en el desarrollo.
Y lo que es cierto es lo que menciona Jacobo Antonio. Esto ocurre, el momento más potente de la vida para que esto ocurra es los primeros años de vida. Justo cuando nacemos, algunos autores han dicho que incluso desde la gestación, que es el momento en el que el cuerpo está y el cerebro está ávido. Por eso aprendemos a hablar en ese momento de la vida, aprendemos a caminar en ese momento de la vida. En fin, nosotros aprendemos unos asuntos fundamentales de nuestra vida y de nuestra interacción social en ese momento. Lo que es cierto, y esta viene a ser la segunda parte, que es un hallazgo en procesos de psicofisiología que a mí en realidad me encanta, es que el segundo pico de plasticidad cerebral, o sea, el primero clarísimamente son los primeros años de vida. Y lo cierto es que uno durante toda la vida puede aprender. El cerebro, a ver, este dicho que tenemos de que el loro viejo no aprende a hablar, no es cierto. Nosotros siempre podemos desarrollar competencias y nosotros siempre podemos avanzar en procesos de cambio y de transformación. Lo que pasa es que en la vida hay dos picos biológicos de mayor plasticidad cerebral, de mayor maleabilidad cerebral, que por supuesto facilitan el aprendizaje y el desarrollo de competencias. Uno son los primeros años de vida y el segundo, mis estimados doctores y doctoras, es la juventud. Los 15, en realidad más que la juventud, la adolescencia, los 15, 16, 17, 18 años. Lo que se ha demostrado es que el cambio hormonal que ocurre en la adolescencia genera un nuevo pico de plasticidad cerebral o de maleabilidad cerebral. Y esto, mis estimados, es fundamental para el desarrollo de competencias socioemocionales. Es una segunda ventana de oportunidad clave en la vida para asentar las bases de todo este relacionamiento social, de formación política, de participación democrática y demás, que no hayamos logrado o que hayamos descuidado en los primeros años de vida. Y este es un hallazgo que, como les digo, a mí me encanta porque me parece que nos da a los que trabajamos en educación media una luz de esperanza. Si bien es cierto que el mayor pico de maleabilidad cerebral son los primeros años, hay un segundo pico que no es el mayor, es el segundo mayor en la adolescencia. Es decir, tenemos como un repunte o una segunda oportunidad para desarrollar estas competencias. Y lo que han avanzado los estudios, que son más en el marco de la neurología, más que de nuestras disciplinas en las ciencias sociales, es que las habilidades cognitivas, matemáticas, de pensamiento, lógico, espacial, variacional, geométrico y demás, tienen sus bases en los primeros años de vida. Son competencias que se sentan en la vida, sobre todo en este momento del cerebro de los 0 a los 6, 7, 8 años. Pero, mis estimados doctores y doctoras, las competencias socioemocionales, tener un pensamiento responsable, tener un pensamiento, perdón, me repito, mezclé dos, tener pensamiento crítico, poder tener una toma de decisiones responsable, poder tener empatía, resiliencia, poder tener pensamiento creativo, poder tener una comunicación asertiva, en fin, todo lo que hablamos cuando hablamos de competencias socioemocionales, tienen una potencia muy alta en este segundo momento de plasticidad cerebral, que es la adolescencia. Son competencias en las cuales los jóvenes están en un momento de vida único y fundamental para desarrollar estas habilidades. Estamos hablando desde términos absolutamente biológicos, pero por supuesto es parte, digamos, de lo que ocurre en términos de los cambios de la juventud. Y este es un dato que es importante que tengamos en cuenta, porque es una segunda oportunidad de la cual debemos sacar muy buen provecho. La idea es poder apalancar procesos muy potentes de desarrollo de competencias en los jóvenes. Difícilmente vamos a acompañar el desarrollo de competencias en otros, casi que difícilmente no. No podemos acompañar el desarrollo de competencias en otros, de competencias que nosotros mismos como docentes directivos no tengamos, o incluso como padres y madres de familia. Es decir, yo no le puedo pedir al otro cosas que yo no soy capaz de hacer.
Esa, de hecho, es una regla social básica que a veces se nos olvida y se nos enreda, y para el tema de competencias es clave. Difícilmente logramos el desarrollo de competencias en otros que nosotros mismos no vivenciemos, no apoyemos, no tengamos claro. Es decir, yo no le puedo pedir al otro que maneje asertivamente la ira o el enojo si yo no lo hago. Yo no le puedo pedir al otro que me genere una comunicación asertiva si yo no lo estoy haciendo, en fin. Y este es un tema que nos demanda entonces una movilización como docentes y como actores educativos muy amplia, porque el primer lugar del desarrollo de las competencias es en nosotros mismos. Cómo manejamos nuestras emociones, cómo tomamos nuestras decisiones, cómo nos comunicamos con los demás, en fin. Y lo otro es que en el país, dado el contexto de conflicto armado de tantos años, hemos normalizado la agresión y la violencia en nuestras relaciones sociales. Estamos acostumbrados a los golpes, a todos los tipos de violencia, la violencia física, la negligencia, la violencia relacional, y esto en los colegios es muy fuerte, en los establecimientos educativos. La burla, pero la burla malintencionada, el apodo, pero el apodo que es ofensivo. Estamos acostumbrados a manejar los conflictos con peleas, a resolver nuestras diferencias sociales con gritos. Esto es parte de lo que pasa todo el tiempo. Y allí la gran invitación es a desarrollar competencias socioemocionales para que efectivamente podamos tener un relacionamiento social más justo, más pacífico, más democrático, que en realidad sea en beneficio de la relación, de nosotros mismos, del reconocimiento del otro y demás. Pero lo cierto es que, y esto es fuerte, pero un poco importante decirnos las cosas de frente, hemos normalizado la agresión y la violencia. Y en los jóvenes es muy fuerte porque ya tienen varios años de pedalear contextos donde la norma social es la agresión. Entonces allí hay que resignificar procesos importantes. Y lo otro que es clave de los comentarios que ustedes han hecho es que también la juventud es un momento en el cual el relacionamiento de pares, pertenecer a un grupo, tener un vínculo con amigos, un vínculo social con pares, es fundamental. Es el momento de la vida donde es más importante el relacionamiento entre pares. Y por eso también las competencias socioemocionales en la juventud juegan un rol clave. Es decir, durante todos los momentos de la vida uno requiere tener interacciones sociales y por eso de alguna forma la pandemia ha sido tan fuerte para todos, pero la juventud es un momento donde este tema cobra mucha más importancia y por eso también la pandemia le ha dado más duro a los jóvenes, porque es un momento donde tener reconocimiento de pares, relacionamiento de pares, pertenecer a un grupo, tener una identidad gregaria es fundamental. Y por eso, digamos, también las competencias socioemocionales son claves en los jóvenes. Bien, hemos dicho elementos claves. Yo por aquí les traigo unos datos que nos alimentan un poco estas discusiones que hemos venido dando. A ver, más allá de todo lo que hemos dicho, lo cierto es que además los jóvenes, para continuar sus trayectorias de vida, sus trayectorias laborales, profesionales y demás, requieren, necesitan, demandan de las competencias socioemocionales. Aquí les traigo dos datos y en la siguiente diapositiva unos más, frente a las exigencias del mercado laboral frente al desarrollo de las competencias de los jóvenes. Lo que han dicho los empresarios, que es parte del dato que está allí, es que el 50% de ellos reporta dificultades para llenar las vacantes que tienen en sus puestos de trabajo por ausencia de competencias. Y allí hay un llamado de atención fuerte, sobre todo a las competencias socioemocionales. Parte de lo que están diciendo los empresarios o el sector productivo es una frase que a mí me parece muy fuerte, en realidad me parece muy fea, pero la repito porque así es como la dicen, y es que contratan a los jóvenes por lo que saben y los despiden por lo que son. Y lo que nos está queriendo decir esta frase es que contratan a los jóvenes por tener unas ciertas habilidades técnicas en ocupaciones, en oficios, en labores, pero los despiden
por no saberse comunicar de manera asertiva, por no saber seguir instrucciones, por no saber trabajar en equipo, por no poder manejar un clima en la organización pacífico, responsable, cuidadoso. Es decir, los contratan por lo que saben, por conocimientos, y los despiden por lo que son, por no tener competencias socioemocionales. Y como les digo, a mí esta frase me parece muy fuerte, incluso muy fea, pero sí nos da cuenta de la necesidad en términos del desarrollo de competencias socioemocionales. Parte de lo que están diciendo los empresarios, la industria, el sector productivo, el mercado laboral, es no estamos encontrando profesionales que puedan tener un pensamiento crítico, que puedan tener un pensamiento creativo, que sepan aprender por ellos mismos, que tengan manejo de autonomía, reconocimiento de emociones, que sean empáticos y demás. Y esto es un tema, esto es una alerta muy fuerte en el país, es cómo tal vez hemos centrado los procesos educativos en habilidades que también son importantes, pero hemos descuidado un grueso de trabajo en toda la formación del ser, de las personas y, digamos, de poder avanzar en los jóvenes en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Y también el otro dato, que es de 2016, que nos dice que 2/3 partes de los jóvenes que consiguieron trabajo lo hicieron a través de amigos o familiares. Es decir, hay una necesidad de tener vínculos sociales, de alimentar, fortalecer vínculos sociales para poder desenvolverse con éxito en el mercado laboral. Entonces, mis estimados doctores y doctoras, las habilidades socioemocionales son fundamentales. Hemos dicho un montón de razones y lo que nos dicen aquí los datos es que en términos de poder asegurar trayectorias laborales y profesionales medianamente sólidas para nuestros jóvenes, se requiere que fortalezcamos en ellos sus habilidades socioemocionales. Y esta siguiente diapositiva nos habla también de dos estudios que se realizaron, uno en el 2012 y otro en el 2010. Puede ser que suenen que sean estudios viejitos, porque en realidad ya han pasado 10 años y la vida moderna hace que la producción de conocimiento se desactualice rápidamente, pero lo cierto es que son estudios que siguen siendo tremendamente vigentes. Es decir, más allá de que nos pueda sonar el dato un poco lejano, en realidad son estudios que están todavía presentes y la pandemia, en el marco de la pandemia, aún más. Estos dos estudios, el primero del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y el segundo del Banco Mundial, indagan sobre la valoración que tienen los empleadores de las competencias esperadas en los futuros trabajadores, es decir, en los jóvenes. El BID lo que nos dice es que efectivamente las habilidades específicas, técnicas en ocupaciones, oficios, operar una máquina, saber resolver un circuito, llevar a cabo una ecuación, en fin, se valoran en un 18%. Las cognitivas, procesos de pensamiento, en fin, digamos, el trabajo en el pensamiento lógico, matemático y demás, el 28%. Y miren este dato, las socioemocionales, todo este tema de poder emprender relacionamiento social centrado en la convivencia pacífica, en la participación democrática, en el respeto a la diversidad, poder manejar de manera asertiva nuestras emociones, poder tener una toma responsable de decisiones, bueno, todo esto que hemos mencionado, el 54%. Es decir, a los empleadores no les importa tanto que los jóvenes tengan ciertas habilidades técnicas. Sí les importa mucho que puedan desenvolverse como sujetos sociales de manera responsable y cuidadosa en una interacción con otros. Y esto nos hace un llamado de atención grande y es en dónde estamos centrando nuestros esfuerzos, qué estamos esperando que pase. Y el estudio del Banco Mundial un poco nos da la misma línea. Lo que reporta los resultados del estudio del Banco Mundial es que los empleadores están prestando la atención a 5 cosas. Más allá de eso, no importa si el estudiante tiene, o más bien el futuro trabajador tiene cualquier otra cosa, pero sobre todo asegurar 5 cosas, que son estas 5 burbujitas que están allí. Por un lado, habilidades personales.
de autocontrol, de evaluación de situaciones, de manejo de riesgos, de toma responsable de decisiones, de poder tener un manejo autónomo y asertivo en las habilidades personales. Por otro lado, aprender a aprender, ser una persona que tiene un pensamiento capaz de incluir con innovación y con creatividad el desarrollo de nuevas habilidades y de nuevos aprendizajes. Parte de lo que dicen los empleadores es, yo le puedo enseñar a manejar la máquina, lo que necesito es que el otro quiera aprender. Entonces, la habilidad que se debería estar centrando o logrando en el sistema educativo no es a manejar la máquina, esa se resuelve. La habilidad sí es en que la persona esté dispuesta al cambio, que tenga una apertura a poder generar nuevo conocimiento y el desarrollo de nuevas habilidades en sí mismo. Resolución de problemas, fundamental, pero tener una resolución de problemas o un manejo de los conflictos que sea una resolución pacífica, con pensamiento crítico, con capacidad de análisis, con la posibilidad de anticipar consecuencias, de poder tener un buen manejo en la comunicación con el otro y demás. Es decir, tener una resolución pacífica de los conflictos y de los problemas, porque está claro que problemas van a ocurrir en la interacción social y conflictos van a surgir. Esta idea absurda de querer eliminar los conflictos de nuestras interacciones sociales, pues no es una idea realista. En realidad, en la interacción social no surgen conflictos, no surgen problemas. El asunto no es tratar de evitarlos, el asunto es cómo los manejo. Y allí lo que nos dice este estudio es, estamos priorizando jóvenes que puedan resolverlo de manera pacífica, que tengan las habilidades para resolver problemas y conflictos de manera asertiva. Por supuesto, habilidades en la comunicación, y ya algunos de ustedes lo mencionaban, no solo poder leer y escribir y manejar las nuevas tecnologías, que son como las bases de una comunicación casi que mínima en este momento de la vida, sino poder buscar información, poder tener un pensamiento creativo en términos de la comunicación, poder generar diferentes canales de comunicación y diferentes estrategias de comunicación con los demás. Y habilidades sociales fundamentales. Esta es la quinta y es parte de lo que nos demanda, digamos, lo que nos pone de frente estos estudios en términos de los hallazgos, y es cómo sobre todo se requiere de habilidades en los nuevos empleadores, que sepan trabajar en equipo, que tengan liderazgo, que puedan desarrollar vínculos sociales y manejar redes sociales de manera pacífica, asertiva y demás. Es decir, casi que si uno centrara las decisiones frente al currículo en términos de estas habilidades, el cambio sería significativo, porque hay una cantidad de contenidos que pareciera que no son tan importantes en nuestra vida futura y en nuestra vida laboral, o más bien la vida futura y laboral de los jóvenes. Y hay una cantidad de otras habilidades socioemocionales, que son las que están aquí proyectadas, que son las que cobran más relevancia. Con esto dicho, está clarísima la necesidad que tenemos de desarrollar competencias socioemocionales en los jóvenes. Este es un cambio que en realidad nos ha resultado muy difícil en el sistema educativo. Nosotros de competencias llevamos hablando en el país hace ya rato, varios años, incluso décadas. El asunto es que aterrizar esto en el aula de clase es difícil. Memorizar información ya no es un valor social, perdió valor en nuestro relacionamiento. Y esto ha ocurrido históricamente en el mundo y en el país porque la red, cualquier mecanismo que tengamos nos permite acceder a la información en 3 segundos. Y información que está, bueno, en algunos casos no es información veraz, pero digamos que fuentes confiables de información nos permiten tener información actualizada en un segundo. Por internet, por el celular, por donde quiera que uno acceda, es información. La inmediatez de la información es absoluta en este momento de la vida. Pero eso no pasaba antes. Antes recordar información, memorizar información, saber cosas de memoria era un valor social, porque no teníamos cómo más un poco preservar el conocimiento. Yo no sé si ustedes recordarán, pero yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuela repitiendo de memoria poemas.
Y eso era un valor social, eso era parte de lo que era chévere que pasara, eso era parte de lo que uno reconocía como muy llamativo. Hoy en día no, hoy en día eso no tiene ningún sentido, el conocimiento ha perdido, es decir, ese lugar de memorizar y reproducir conocimiento ya no tiene un valor social. Primero, porque accedemos a la información de manera inmediata. Segundo, porque el volumen de información es amplísimo. Antes uno podía sentirse experto en un área del saber, hoy en día no, porque hay tanta información y se produce de manera tan rápida y se circula de manera tan rápida que uno, pues sí, uno conoce cosas y uno sabe cosas, pero pues digamos, tener experticia en algún área del conocimiento, pues es una cosa yo creo que bastante ilusa. Es decir, el conocimiento en términos del valor social ha cambiado. El conocimiento en términos de la necesidad de este en el mercado laboral ha cambiado. El lugar del conocimiento en nuestras interacciones sociales y en nuestro desarrollo personal y social ha cambiado. Y eso es parte de lo que también necesitamos reflejar en nuestras instituciones educativas. Como, si bien el conocimiento es fundamental, hay cosas que necesitamos saber, es un conocimiento, es una lógica de conocimiento mucho más comprensiva, mucho más de acercarse al conocimiento con una actitud crítica y curiosa y, digamos, de indagación. Ya no es una lógica de memorizar y reproducir conocimiento. Con esto dicho, mis estimados doctores y doctoras, el lugar del docente y la función social del docente también ha cambiado, porque como docentes antes, nuestra labor era transmitir conocimiento. Hoy en día no, hoy en día estamos acompañando el desarrollo de las competencias del otro, que implica cambios en las metodologías y que implica cambios en la concepción del aula y que implica cambios en el relacionamiento, en la calidad relacional docente-estudiante en el aula de clase. Y estos son cambios que efectivamente en algunos casos hemos sabido dar de manera más asertiva y más rápida y en otros no. Y es parte, digamos, de la invitación a repensar estos temas. ¿Los conocimientos son fundamentales? Sí. ¿Se requieren en el marco del desarrollo de competencias? Sí. Lo que pasa es que no es una lógica de conocimientos como la que teníamos antes, en que reproducir y memorizar información era un valor. Hoy en día es una lógica mucho más de acercarnos de manera comprensiva, incluso crítica, incluso cuestionadora a los conocimientos. Y esta es digamos, es un proceso que demanda para los jóvenes y para todos unas dinámicas de interacción distintas. Y claramente, Ana María, eso es parte de lo que están reportando los empleadores. Los empleadores abiertamente dicen, es que yo le enseño a manejar la máquina, eso no es lo que yo necesito, esa no es el lugar en el cual yo necesito que ellos lleguen. Sí necesito, como dices tú, la actitud para que ellos puedan asumir de manera dinámica el relacionamiento con los conocimientos. Y esto, por supuesto, es, digamos, una lógica distinta. El cambio en la noción de un proceso educativo centrado en conocimientos a un proceso educativo centrado en competencias demanda, por supuesto, dinamizar las metodologías de trabajo en el aula de clase y también nuestra propia concepción como docentes. El rol que tenemos de acompañamiento en el desarrollo de competencias es distinto. La pregunta que está abierta es, bueno, ¿y a todas estas qué son las competencias? Efectivamente es un término que hemos usado en el país hace ya rato. Efectivamente, pues es un lugar, es una palabra, un lugar común un poco, es una palabra que repetimos mucho. Efectivamente reconocemos la necesidad del desarrollo de competencias y demás, pero ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de competencias? Y las tres preguntas que son claves en el sistema educativo frente a las competencias. ¿Cómo sabemos que somos competentes en algo? ¿Cómo evaluaríamos que alguien es competente en algo? ¿Y cómo lo enseñamos? ¿Cómo hacemos cómo acompañamos que el otro aprenda o desarrolle ciertas competencias? Estas tres preguntas son en realidad las preguntas nucleares de cualquier proceso de acompañamiento docente. Y es, bueno, listo, ya reconocimos que en los jóvenes es clave el desarrollo de competencias socioemocionales que son fundamentales para su momento de vida, que son fundamentales para sus trayectorias laborales, profesionales y demás. Pero, ¿cómo diablos sé que efectivamente una persona está siendo resiliente o no? ¿Cómo reconozco que efectivamente alguien está teniendo una comunicación asertiva o no? ¿Cómo me entero de que
mis estudiantes sí están mejorando en toma de decisiones de responsable o no. ¿Cómo hacemos esto? Esta es una pregunta que es muy difícil, no solo por qué estoy significando cuando hablo de competencia, sino cómo acompaño el desarrollo de competencias en otros. La definición, a ver, estas son preguntas claves de qué estamos hablando cuando hablamos de competencia y, como les digo, cómo las rastreamos en el sistema educativo. Y lo que es claro es que la noción de competencia es una noción muy compleja, es una noción polisémica, es una noción que demanda, como decía ya Alejandra y los demás en el chat, metodologías y procesos de relacionamiento distintos. Yo les traje aquí una noción de competencia que en realidad es como la más altamente usada en el país. Por supuesto, está abierta al debate. Y algunos elementos que es clave tener en cuenta en el desarrollo de competencias y, por supuesto, en el desarrollo de competencias socioemocionales, pues importantísimo que tengamos estas claridades. La competencia es un conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades cognitivas, socioafectivas y comunicativas que están relacionadas entre sí para facilitar desempeños flexibles y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Vamos parte por parte. Cuando decimos que es un conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades, estamos diciendo que se involucran diferentes ámbitos. Por un lado, el ser, que son efectivamente las actitudes, disposiciones y demás. Por otro lado, el saber, los conocimientos, que ya Ana María nos los comentaba de manera clara en su participación. Y por otro lado, el saber hacer, que es el comportamiento. Yo no puedo dar cuenta de mis competencias, sino en acciones competentes. Yo les puedo decir que yo toco muy bien el piano. Yo les puedo describir las partes del piano. Yo les puedo contar la historia del piano en el mundo. Les puedo dibujar el piano. Pero la única forma que ustedes sepan si yo sé tocar piano o no es oyéndome tocar piano. Y esto es parte, les estoy poniendo un ejemplo muy tonto, pero esto es parte de lo que a veces en el sistema educativo se nos olvida. Les voy a poner otro. Yo les puedo asegurar que monto muy bien en bicicleta y les puedo contar la historia de bicicleta, dibujar la bicicleta, describir las partes de la bicicleta, reconocer los materiales en los cuales se puede hacer una bicicleta, bla, bla, bla. Pero si yo no me subo a la bicicleta y empiezo a pedalear, realmente no tengo la competencia. Y mis estimados doctores y doctoras, esto es parte de lo que a veces nos pasa en el sistema educativo, que ponemos a los niños, niñas, jóvenes a darle la vuelta a la competencia con un mural, con un ensayo, con un parcial, un quiz, bla, 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 pero no los estamos llevando a la práctica del desarrollo de la competencia. La única forma que yo mejore en montar en bicicleta es subirme a la bicicleta y pedalear. La única forma en que ustedes saben si yo sé tocar piano o no es tráiganme un piano y siéntenme a tocar. La competencia se desarrolla en la práctica misma. Y en esto a veces nos enredamos en el sistema educativo. Entonces, hacemos el desfile de los valores y hoy es el Día de la Amistad. Pero más allá de eso, ¿qué tanto estamos poniendo a los estudiantes a la práctica de la competencia misma en sus relacionamientos con otros y consigo mismos? Y este es el punto en el que hay que entender muy bien la noción de competencia. La noción de competencia es una movilización de actitudes, disposiciones, que es el ámbito del ser, del conocimientos, que es el ámbito del saber, pero es fundamental reconocer que también está el ámbito del saber hacer. Y el saber hacer solamente ocurre en acciones que se lleven en la práctica, en comportamientos que se desplieguen en un relacionamiento social. Y esto, como les digo, a veces es parte de lo que se nos embolata o se nos olvida en términos del desarrollo de las competencias. Por supuesto, las competencias reflejan desempeños flexibles y están de acuerdo a un contexto determinado. El contexto ayuda o entorpece la presencia o el desarrollo de ciertas competencias.
Si yo tengo una institución educativa tremendamente autoritaria, donde las decisiones se toman de manera pues muy vertical, pues allí no va a ser tan fácil el desarrollo de cierto pensamiento democrático o actitudes democráticas por parte de los estudiantes. Igual en familia, igual en cualquier contexto social. Los contextos retan o apoyan o entorpecen el desarrollo de las competencias. Y otro de los temas que hay que tener en cuenta es cómo manejo el clima de aula, cómo manejo el clima institucional para que efectivamente el desarrollo de las competencias socioemocionales tengan lugar. Y esto tiene que ver con los comentarios que ya ustedes hacían en términos de que yo soy la primera que doy cuenta por medio del ejemplo de las competencias que estoy esperando desarrollar en los otros. Bien, ampliar espacios de práctica, entonces, se hace fundamental. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la competencia se desarrolla en acciones competentes y en la práctica misma de la competencia. En la medida en que yo vuelva sobre la práctica y vuelva sobre la práctica, voy a tener un mejor avance en el desarrollo de las competencias. Como dicen las personas que practican yoga, la práctica hace al maestro y en competencias es clave. Yo no voy a poder tener un desarrollo de competencias si no tengo muy buenos y muy amplios espacios de práctica. La competencia, este es un tema también que a mí me encanta, requiere un relacionamiento social. Incluso hay autores que han mencionado que la competencia no es un proceso individual, sino que es un proceso social. Que la competencia en sí misma, o sea, casi que hablar de competencias socioemocionales es una redundancia, porque la competencia en sí misma es una noción social. Este debate está abierto y si quieren ahondamos en el debate. Como les cuento, a mí este tema es parte de lo que me encanta de estos procesos de análisis académico de las nociones. Pero efectivamente el asunto es que como somos seres sociales por naturaleza y como nos transformamos en la convivencia social, el desarrollo de nuestras competencias depende de nuestras interacciones sociales. Vamos a comportarnos distinto de acuerdo a qué tanto los demás nos reten o no el desarrollo de las competencias. Y esto puede jugar a favor o en contra. A favor, porque efectivamente un ambiente institucional prosocial me facilita el desarrollo de habilidades sociales, pero también puede jugar en contra, porque si yo tengo una institución educativa donde el relacionamiento es muy violento, muy agresivo, muy reactivo, pues esto me quiebra, digamos, un desarrollo de competencias socioemocionales. Pero esto es clave en términos del trabajo en las instituciones y es el reconocimiento de que casi que la misma noción de competencia es un trabajo de desarrollo y de pensamiento social. Ocurre en contextos determinados, ya lo hemos dicho. Se los voy a volver a poner en mi ejemplo de la bicicleta. No es lo mismo montar en bicicleta en montaña a hacerlo en nieve, a hacerlo en ciudad, a hacerlo un día soleado, a hacerlo bajo la lluvia. No es lo mismo. La habilidad se reta en términos de los contextos. Y por eso también es importante que facilitemos contextos que amplíen el desarrollo de competencias socioemocionales en nuestros estudiantes. Se civilizan acciones, yo no tengo cómo dar cuenta de las competencias, sino en acciones competentes. Y esto es parte de lo que es clave tener en cuenta para los procesos de evaluación. Yo no voy a evaluar el desarrollo de competencias socioemocionales con un ensayo, con un mural, con un dibujo, no. Yo lo voy a evaluar con acciones que me den cuenta de las competencias en la misma interacción social. Y esto es parte de lo que a veces nos cuesta trabajo como docentes y es clave que tengamos en cuenta. Y esto nos reta también los procesos de evaluación. Evaluar contenidos o conocimientos es muy diferente a evaluar competencias. Y ahí es parte donde también necesitamos jalonar procesos de dinamizar las metodologías y los cambios en las interacciones. Están interconectadas y esta es una ventaja de las competencias. Que yo desarrolle pensamiento crítico me ayuda a desarrollar pensamiento creativo. No es lo mismo, pero están como encadenadas. Si yo logro tener un reconocimiento de mis emociones, voy a poder tener un manejo asertivo de las mismas. Si yo tengo un manejo asertivo de mis emociones, me queda más fácil ser empática con los demás.
Si yo soy empática con los demás, me queda más fácil ser resiliente. Es decir, están como encadenadas. Y esta es una ventaja para nuestros procesos educativos, porque casi que yo jalono una y estoy apalancando un proceso de desarrollo de varias al tiempo. Son como dos caras de la misma moneda. Por ejemplo, desarrollar procesos de pensamiento y de lenguaje. Si yo desarrollo pensamiento crítico, es mucho más fácil tener una comunicación asertiva, porque son como, no solo están encadenadas, sino son como dos caras de la misma moneda. Y esto juega a nuestro favor. Esto es parte de lo que casi que si uno prioriza unas, puede confiar en que está apalancando el proceso de desarrollo de otras competencias. Y lo último que ya lo mencioné es que siempre es posible avanzar en su desarrollo. Ya les conté que hay dos momentos en la vida de más alta plasticidad cerebral, donde el aprendizaje, son momentos muy potentes para el aprendizaje, pero lo cierto es que siempre podemos avanzar en el desarrollo de competencias. No es que haya un momento en el que uno ya cuelgue los guayos y se echa a dormir, sino que es un desarrollo que puede generar siempre. ¿Cuál es la diferencia? Voy a arrancar en realidad por dos. Una es la diferencia entre competencia, capacidad y habilidad, que es como un tema que ha estado allí en el debate, todavía está abierto, pero les cuento, digamos, en términos de minucias conceptuales, pero cuáles son las diferencias. Entre capacidad y competencia hay una diferencia menor que sobre todo los autores han centrado en los contextos. Los autores que hablan de capacidad, que ha sido una noción mucho más trabajada desde, digamos, en términos de política pública, desde el distrito, el de la Secretaría de Educación de Bogotá, la capacidad la plantean como un ejercicio mucho más relacional, la competencia está pensada como el conjunto, digamos, esta definición que está allí proyectada, pero mucho más individual. Esa es una diferencia muy sutil, a veces imperceptible, pero digamos que dentro de las concepciones propias del término se genera como esa diferencia. Y la habilidad, en realidad es, como está allí proyectado, es parte de lo que se requiere desarrollar en términos de la competencia, es decir, la competencia es como una sombrilla más gruesa y la habilidad estaría como en un rango de especificidad un poquito menor. Yo desarrollo habilidades cognitivas, socioafectivas y comunicativas, justo como está allí proyectado, para el desarrollo de la competencia socioemocional o de la competencia ciudadana. Esa es como una diferencia muy sutil, pero si queremos ser súper minuciosos, está como de ese orden. ¿Y cuál es la diferencia entre competencias ciudadanas, competencias socioemocionales, habilidades blandas del siglo XXI y demás? Las tipologías son muchas y los términos son muchos. Yo les confieso que a mí el término de las habilidades blandas no me gusta para nada, porque yo no sé qué de blando tiene desarrollar resiliencia o empatía, es decir, a mí me parece que es un término, pues, en realidad muy ambiguo. El otro término que se ha usado, que no sé si han oído, es el de competencias cognitivas y no cognitivas, como si las socioemocionales no fueran cognitivas. Y este también es un término equívoco porque lo cognitivo también hace parte del desarrollo de las competencias socioemocionales. Entonces, allí pareciera que los términos nos confunden. La diferencia sutil, que también es siendo muy minuciosos, entre competencias ciudadanas y competencias socioemocionales, es que las ciudadanas tienen una presencia un poco más fuerte de la formación política y del rol y del sujeto político de los estudiantes. Y las socioemocionales, por supuesto, del sujeto social. Esto, de nuevo, es ambiguo porque somos sujetos tan sociales como políticos, pero en el fondo hacen una diferencia menor en términos de las precisiones y las tipologías. Las ciudadanas, al reconocer más fuertemente el relacionamiento político que tenemos con otros, tienen un fuerte, digamos, un énfasis en los intereses que manejamos en términos de las relaciones con los demás y algunas estrategias de poder y de manejo de poder en las relaciones sociales, buscando que sea un poder manejado por vías democráticas, pacíficas, justas,
respetuosas y demás, pero esa es como una diferencia sutil. Las socioemocionales están mucho más centradas a procesos sociales y emocionales, su nombre lo indica, en el cual, digamos, es un reconocimiento mucho más desde los afectos o los vínculos sociales que se tienen con otros. Allí no significa que no haya intereses o temas relacionados con el poder o con lo político, que sí hay, pero el énfasis es más el relacionamiento y la concepción que tenemos en la interacción con otros desde lo social, desde los vínculos sociales que entablamos con los demás. Yo les comenté que parte de las consecuencias tristes y dolorosas de haber estado en conflicto armado durante tantos años en el país, incluso décadas, es que hemos normalizado la agresión y la violencia en nuestras relaciones sociales. Eso ya lo mencionamos. Y esto implica que esto ha sido muy mencionado en términos de los procesos de los intentos de consolidación de paz que hemos tenido en el país. Esto implica que el tejido social esté resquebrajado, se agrietó nuestro tejido social. Es decir, los demás, un desconocido, una persona y ahora con la pandemia aún más, en realidad no es leído con amenaza, es leído como un potencial de peligro. Yo en realidad, si alguien se me acerca de manera desprevenida en la calle, y ustedes saben que yo estoy en Bogotá, y en Bogotá estos temas son incluso más álgidos, porque las ciudades grandes los digamos, los generan más fuertemente, yo en realidad, mi primera reacción es de desconfianza, de amenaza, de protegerme, de seguramente una idea de este me puede robar, este me va a agredir y en este momento pues este me puede contagiar. Entonces pues digamos que la reacción inmediata, digamos, de estos procesos sociales tan fuertes que hemos vivido en el país es de necesito protegerme. Y esto efectivamente, como dice José Humberto, quiebra la confianza. Cuando decimos que tenemos el tejido social quebrado y que el otro lo leemos con amenaza, lo que estamos diciendo es que en realidad nos genera desconfianza. Y esto es tremendamente fuerte en términos del desarrollo de competencias socioemocionales, porque lo que es cierto es el reconocimiento de José Antonio, y es, yo sí requiero de un clima de confianza, de comodidad, de interacción social espontánea, digamos, donde el error sea parte del proceso de aprendizaje y demás, para generar el desarrollo de competencias socioemocionales. Climas muy amenazantes, muy tensos, de mucha desconfianza, no me facilitan el desarrollo de competencias socioemocionales. Y allí la gran alerta, mis estimados doctores y doctoras, es que estamos en una vivencia social de desconfianza, no solo derivado de 50 años y más de conflicto armado, sino de que hemos normalizado la agresión y la violencia en nuestras interacciones sociales. Entonces, el otro no es un otro amigo, el otro no es un otro con el cual yo quiera interactuar de manera desprevenida, sino el otro en realidad me genera amenaza, necesito protegerme, es una persona que yo prefiero mantener a cierta distancia y demás. Y esto es un tema muy fuerte. En el marco de climas de desconfianza o de tensión o de amenaza, pues no se generan el desarrollo de competencias socioemocionales. Nosotros tenemos muchas justificaciones que, digamos, que reproducen situaciones de agresión y de violencia. Les pongo, por ejemplo, algunas. La letra con sangre entra, porque te quiero te aporreo, el que quiere marrones aguanta tirones. Seguramente ustedes sabrán muchas otras y manejaremos en región distintas. No sé si reconozcan estas que acabo de mencionar, pero son muchas. La lista en realidad es larga. Y lo cierto, mis queridos, es que si yo te quiero, no te debería porrear. Nada justifica la agresión. Yo no tendría por qué propender por un relacionamiento social violento. Y no es cierto que el que quiere marrones aguanta tirones. Uno puede aprender en un clima de confianza y de comodidad. Incluso se ha mostrado que el rendimiento académico mejora cuando las situaciones de convivencia escolar mejoran. Entonces, y la letra con sangre entra, no es cierto. Yo, ¿por qué tengo que sufrir para aprender? Así no debería ser. El asunto es que tenemos un montón de imaginarios sociales que reproducen la agresión y la violencia. Y en ese entendido, es claro que necesitamos instalar relacionamiento social centrado en la confianza, en la comodidad, en el cuidado, en la tolerancia,
pero también es claro que es parte de lo que no tenemos y es parte de lo que la gran posibilidad es cómo afianzamos instancias de cambio y de transformación social en esa vía. Porque lo cierto es que tenemos más bien un relacionamiento social centrado en la agresión, en la violencia y demás. En temas de relacionamiento social, pues todos tenemos aprendizajes previos. Cualquier estudiante, por pequeño que sea, o porque acabe de llegar a la institución o no sé, en realidad tiene un montón de saberes previos en términos del relacionamiento social, porque como somos seres sociales por naturaleza, aprendemos necesariamente en la interacción social. Es decir, suponer que el estudiante llega como una tabla rasa en competencias emocionales es un absurdo, porque en realidad, más allá de que tengamos un buen desarrollo de competencias o no, pues sabemos cosas en términos de la interacción social y esto es parte de lo que hay que saber mediar en el trabajo con los estudiantes. El gran asunto es cómo en algunos casos nos toca desdibujar o desaprender algunos saberes previos que estén centrados en agresión y en violencia, y más bien desarrollar competencias o avanzar en un desarrollo de otro tipo de saberes que propendan por el relacionamiento social. Con esto dicho, y ya creo que vamos un poco cerrando porque el tiempo nos ha corrido, lo claro es que se requiere un cambio en la pedagogía, y es lo que hemos llamado la pedagogía para la paz, o la educación para la paz. Y es reconociendo que la competencia demanda toda esta cantidad de movilización de recursos y reconociendo la necesidad que tiene el desarrollo de competencias socioemocionales para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, lo cierto es que los procesos pedagógicos deben dinamizarse. Nuestra relación docente-estudiante debe dinamizarse. Ya la educación tradicional, centrada en contenidos, en conocimiento, pues no nos da cuenta del desarrollo de las competencias. Se requiere avanzar en procesos metodológicos en el aula de clase y de evaluación por competencias. Y este es un cambio que ya hemos tratado de instalar en el país hace unos años, pero en el que todavía nos falta un trabajo importante. Transmitir información perdió valor, ya lo mencionamos, y ahora es el desarrollo o cómo acompaño el desarrollo de habilidades en el otro. El reto de la convivencia es un reto permanente. Nosotros igual convivimos con los otros, así sea en negligencia, en abandono, en mugre, en lo que sea. El reto de la convivencia es cómo avanzo en una convivencia que propenda por un relacionamiento social pacífico, es decir, una convivencia pacífica, democrática, tolerante con el otro. Nosotros igual convivimos en agresión, eso es lo que sabemos hacer. Lo que nos toca aprender ahora es a convivir en relacionamiento pacífico. Y esto, por supuesto, demanda un manejo institucional distinto, prácticas de aula distintas, y romper lo que se ha llamado el ciclo de violencia, y es que esto está muy instalado y con justificaciones muy fuertes en los estudiantes, y es reproducir instancias de agresión y de violencia como si esta fuera la norma social. En realidad, la invitación es a que la norma social sea un ejercicio de relacionamiento pacífico, justo, tolerante, responsable con los demás. Con esto dicho, y ya creo que avanzo en unas pocas diapositivas y vamos cerrando, la educación, lo que llamábamos antes la educación cívica, ha cambiado. Hoy en día hablamos de educación ciudadana, que es la que propende por todo el desarrollo de estas competencias, y en realidad ha cambiado no solo en el nombre y en el término y en la concepción, sino también en las metodologías. En educación cívica había un estatus muy fuerte, y ustedes recordarán, seguramente ustedes todos son muy jóvenes, pero recordaremos todos que estaba centrado en asuntos como, por ejemplo, cosas como la urbanidad de Carreño, y es que era como un estatus, un comportamiento social tipo que yo pretendía reproducir en todos los seres humanos. Eso era en lo que estaba centrado la educación cívica, en lograr estatus o procesos de acatamiento a la norma por miedo al castigo, de poco cuestionamiento, de poco pensamiento crítico y más bien de normas sociales esperadas que yo debía reproducir. La urbanidad de Carreño es el ejemplo típico de eso y pues todos, en realidad yo no pasé por la urbanidad de Carreño, creo que esa me salvé de milagro, pero todos supimos que tuvimos ese momento en el país.
Lo que sí es cierto es que habían comportamientos sociales esperados, cómo vestirse, cómo atender una conversación, cómo disponer ciertas cosas de, digamos, del arreglo personal y del relacionamiento social, en fin. Eso ya no tiene ningún sentido. Eso en el marco del desarrollo de competencias socioafectivas o socioemocionales pierde cualquier lugar. Porque hoy en día estamos hablando de lo que está allí en la segunda parte del cuadrito, que es la educación ciudadana, que es cómo desarrollo una formación política y ciudadana crítica, propositiva, proactiva, que incida en procesos de cambio y de transformación social, y lo que se ha llamado allí la ciudadanía máxima, y es poder tener un ejercicio ciudadano y de relacionamiento con el otro centrado en procesos de consolidación de paz. Ya la norma social, el estatus social, pues no tienen ningún lugar. Y esto tiene que ver con este otro tema, y es cómo yo ya no debo jugar a un seguimiento a la norma por miedo al castigo o por sometimiento o por imposición, sino parte de mi rol docente y de mi acompañamiento en el desarrollo de estas habilidades es poder abrir espacios de comprensión a la norma y de un acatamiento voluntario porque se participó, porque se entiende el sentido y finalidad de la norma y porque se participó de manera activa en la consolidación de los acuerdos. Lo que es cierto es que cualquier espacio de convivencia social nos demanda tener acuerdos y normas y un poco regular nuestro comportamiento con los demás, y allí la idea no es hacerlo por medio del castigo y de la retaliación, como veníamos haciendo históricamente en los sistemas educativos, sino hacerlo con un ejercicio de comprensión y de que en caso dado que yo incurra en un error o en brincarme a la norma, entender que tengo que hacer una reparación social de la misma. Y esto es un cambio de paradigma fundamental y es un cambio en el cual el desarrollo de competencias socioemocionales tiene un lugar clave. Y creo que ya voy a terminar con esta, y es, como ya sabemos, las competencias socioemocionales son muchas y las tipologías y los nombres que han recibido son diversos, pero efectivamente en la juventud hay unas que son claves y que yo no quisiera dejar de mencionar porque es parte de lo que necesitamos, digamos, tener de frente en términos del trabajo con nuestros estudiantes de educación media. Pensamiento crítico, la hemos mencionado y no podemos dejar de hacerlo, toda esta capacidad que tenemos de poder generar una postura crítica frente a las situaciones, la información, las instituciones, resolución de problemas, por supuesto, poder tener un manejo, digamos, asertivo de los problemas y de los conflictos, toma responsable de decisiones, esta es clave, la mencionamos desde un comienzo, frente a todas las situaciones de riesgo se hace fundamental que nuestros jóvenes puedan tener una toma de las decisiones que sea responsable y cuidadosa con sus trayectorias de vida. Esto en términos de las cognitivas. Emocionales hay muchas, pero por supuesto empatía, resiliencia y tolerancia a la frustración. La juventud es un momento de cambio y de transición en que ser tolerantes a los procesos de cambio se hace fundamental, y la resiliencia también, cómo me repongo a las situaciones de cambio y de crisis en la vida de manera ágil y haciendo uso de mis recursos. Y las sociales, sin lugar a dudas. Hemos dicho que el momento de la vida de la juventud es un cambio, digamos, en que lo social adquiere un lugar protagónico. Liderazgo, cohesión grupal y comunicación asertiva se hacen absolutamente fundamentales.